Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 18 de Asesor PLD. Vamos a tratar un tema por demás interesante. Oye, ¿qué onda? ¿Qué datos necesitamos del dueño beneficiario cuando realizamos actividades vulnerables? Hay gente que te dice, oye, no, yo no quiero dar esos datos debieran ser confidenciales. Muy bien, soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Soy titular del despacho TaxDay, donde damos servicios que tienen que ver con estos temas de prevención de lavado de dinero y de beneficiario controlador. Recuerden, estamos en taxday.com.mx o en redes sociales como TaxDayPLD o como Asesor PLD. Síganos en los podcasts, estamos en las plataformas de podcast, en Spotify y en otras de las principales. Bien. Asesor PLD, caso 18, información del dueño beneficiario en actividades vulnerables. La descripción del caso en términos generales nos dice un accionista o empresario. No estoy de acuerdo en dar la información del beneficiario controlador cuando realizo una actividad vulnerable. O sea, esa información debe ser confidencial. ¿Por qué la gente tendría que saber que yo soy el que me beneficio de esas empresas? O sea, no me gusta, mi seguridad queda por ahí, como que muy ventilada. No creo que eso sea adecuado. Voy a realizar una actividad vulnerable, compro un automóvil y todo el mundo sabe que Javier Martínez es el que se queda con esos beneficios. Voy a realizar un arrendamiento, o sea, en todos los casos tengo ese problema. Y bueno, tendríamos que analizarlo un poco más, no está tan sencillo. Recuerden que tenemos obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables. Estas obligaciones, pudiéramos decirlas en términos generales. Uno, que hay que darnos de alta, cuando yo soy quien realiza las actividades vulnerables, hay que darse de alta como sujeto obligado en el padrón de prevención de lavado de dinero. El representante PLD debe aceptar su cargo en forma independiente. O sea, eso así debiese ser por su propia piel. Debemos llevar todo un proceso administrativo de las actividades vulnerables, tener de los clientes y de actividades vulnerables y determinadas, y tener presentación de avisos, de informes y atender requerimientos. Todo esto está dentro de la LFPOP, dentro de la ley antilavado de dinero. ¿De acuerdo? Si vemos las obligaciones de la ley del artículo 18, después todas las demás confluyen para que se puedan cumplir estas. En la fracción 1 del artículo 18 dice que debemos identificar a los clientes usuarios. En esta nos dicen, oye, por criterio de la OIF, la obligación de verificar la identidad del cliente usuario consiste en reportar la identificación y documentos, verificar que las copias sean legibles y tener un manual de identificación. Y entonces necesito tener un manual de prevención del lavado de dinero, como ya sabemos. Necesitamos quedarnos con la identificación o identificar a nuestro cliente usuario. La fracción 2 dice que si tenemos una relación de negocios, o sea, no es del momento de que corre, sino que es una relación de negocios, tendremos que saber a qué se dedica, de dónde saca el dinero para pagar esas actividades. Y la fracción tercera, que ahí nos vamos a detener para que nos quedemos un poco con este punto. Dice, preguntar al cliente si existe un beneficiario real o dueño beneficiario. En su caso, solicitar documentación o la declaración de que no la tiene.
Entonces aquí, eso es la obligación. Pensemos que estoy de un lado o de otro. Yo soy la empresa que realiza la actividad vulnerable o yo soy el cliente, ¿no? O sea, o bueno, de otra forma, yo soy la empresa que realiza la actividad vulnerable y tú eres el cliente. Y yo te voy a preguntar si existe un beneficiario real o dueño beneficiario. Ok, pero necesito que me firmes ese formatito, no es un formatito simplemente en el que vas a decirme, bueno, sí, tendrás que decirme si tienes o no un dueño beneficiario. Si revisamos nuestros formatos en el manual, tendríamos que ver qué tenemos, ¿ok? Veamos, entonces me voy a mis formatos en lo que tengo en el manual y en el manual tengo varias opciones. Primero, si tú eres una persona física, pudieras tener o no tener dueño beneficiario o beneficiario controlador, que para estos efectos es lo mismo. Si te pregunto, oye, persona física, ¿tienes un dueño beneficiario? De hecho, lo que diría el formato o que dice el formato en alguno de los manuales, esto recuerda que cada quien lo hace con sus propias ideas, con sus propias formas de redactar, etcétera. Dice dentro del formato que me tienes que firmar: notificación de actuar por cuenta propia y o existir un dueño beneficiario. Y aquí dice: comunico que actúo por cuenta propia y no existe persona alguna que sea considerada dueño beneficiario, ni realizo esta actividad considerada vulnerable en nombre de persona alguna. Y firma del solicitante, hasta este momento, porque todavía no es nuestro cliente, sino hasta que ya tengamos estas declaraciones. Ok, esa fue un primer paso ya importante. Es una persona física que me declara que no tiene un dueño beneficiario. Pudiera ser que sí tuviese. Entonces, tendría que decirme: comunico que no actúo por cuenta propia y existe un dueño beneficiario y realizo esta actividad considerada vulnerable en su nombre. Ok, yo vengo a hacer estas operaciones, pero en realidad las hago porque hay un dueño beneficiario que es el que me está enviando a realizar estas operaciones. No actúo por cuenta propia, sino por cuenta de él. Ya sería con un poder notarial, etcétera, pero eso puede ocurrir en muchos casos. Firma del solicitante, y aquí tiene otras opciones. Dice: entrego CIF del dueño beneficiario, me entrega la documentación del dueño beneficiario. Y otra pudiera ser: sí existe un dueño beneficiario, pero no cuento con su documentación. Ya, simplemente no tengo la documentación. Ok, ponle que no la tienes, ponle un tachecito ahí y fírmame que eso ocurrió. Si tienes un dueño beneficiario, necesito unos datos que, aunque no tengas la documentación, sí necesito que me los entregues. Primero, este dueño beneficiario puede ser tenemos tres opciones ahí de tipo de dueño beneficiario. Puede ser un dueño beneficiario persona física, un dueño beneficiario persona moral y un dueño beneficiario fideicomiso. A ver, ¿no debiera ser un dueño beneficiario o un beneficiario controlador persona física? No. Eso es en el Código Fiscal de la Federación. Aquí no. Aquí lo que tenemos es un beneficiario controlador o dueño beneficiario que tiene cualquiera de esas tres opciones. ¿De acuerdo? Si es una persona física, dime su nombre, apellido materno. Si es una persona moral, dime su denominación o razón social. Si es un fideicomiso, dime el nombre del fideicomiso, la fiduciaria, los datos que me está pidiendo el propio formato. Dime su RFC o su ID, pudiera ser extranjero, su CURP en el caso de persona física mexicana, su nacionalidad y el país de residencia fiscal. Entonces, con esto, yo debiese ser capaz de llenar los propios formatos de las actividades vulnerables. Sí,
Me regreso aquí y revisamos. Vamos a decir, a ver, ok. Dice que en un formato, y veamos el formato, en este caso el Cabrí es cuando tenemos arrendamiento, pero este formato básicamente se repite en todas las actividades vulnerables. Dice que debo entregar determinados datos. Estos datos son los que necesito de mi beneficiario controlador. A ver, va de nuevo. Ya me dijiste dueño beneficiario, beneficiario controlador. O sea, como que hay ahí varios datos que son para la ley antilavado como sinónimos, para la LFPORPI como si fuesen sinónimos. Dice beneficiario controlador. Me da ahí las tres opciones que decíamos. Favor de llenar solo uno de los campos, persona física, persona moral o fideicomiso por renglón, en caso de existir beneficiarios controladores. De acuerdo. Si es una persona física, fíjate los datos que me pide el formato, que son los que yo debiera solicitar en el formato donde me está firmando el cliente. Dice nombres, apellido paterno, apellido materno, persona física, y aquí me da tres datos que pudieran ser opcionales, o sea que no necesariamente se tienen en todos los casos. Dime su fecha de nacimiento, dime su RFC y dime su RFC y dime su CURP. ¿De acuerdo? Fecha de nacimiento, RFC y CURP. Oye, es cierto, pudiese ser una persona que no sea mexicana, entonces necesito que me digas nombre, apellido paterno, apellido materno y país de nacionalidad en todos los casos. Y en su caso, en caso de que tengas ese dato, la fecha de nacimiento, el RFC y su CURP. Es primera opción. Mi dueño beneficiario o beneficiario controlador es una persona física. Pudiese ser una persona moral. En el caso de ser persona moral, tenemos denominación o razón social. Hay otros dos datos que pudiesen no existir también en el caso de extranjeros, básicamente. Hay una fecha de constitución y hay un registro federal de contribuyentes. Esos dos son opcionales. Pero en el caso de la nacionalidad, en todos los casos necesito llenar ese dato. Si tu dueño beneficiario es una persona moral, dime su nombre o denominación social y su país de nacionalidad. Si el país de nacionalidad es diferente al de México, entonces no me vas a dar el RFC. O sea, pero sí, si lo tienes, tendríamos ese dato. Pudiese ser otro caso del fideicomiso. Oye, dime quién es el dueño beneficiario. En realidad es un fideicomiso. Dime la denominación del fiduciario. Dime cuál es el RFC de ese fideicomiso y dime cuál es el identificador del fideicomiso. Seguramente en la fiduciaria le dieron un número de fideicomiso y ese también tendríamos que anotarlo aquí. Y ya, con eso yo ya pasé en el llenado del formato. Si hay un dueño beneficiario, que puede ser persona física, persona moral o fideicomiso. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a regresar a mi formato que debo tener dentro de mi propio manual PLD con los formatos que manejo en mi empresa que realiza la actividad vulnerable. Y entonces decimos, a ver, tenemos que es una persona física que sí tiene un dueño beneficiario que puede ser cualquiera de los tres. Persona física, persona moral o fideicomiso. Y ya sé qué dato debo pedirles en el formato. Y con eso me puede él entregar o no entregar su CIF. Lo ideal es que te diga así, mi dueño beneficiario es esta empresa y entonces te entrego su CIF, su cédula de identificación fiscal, donde vienen los datos que necesitamos para llenar los espacios que me pide
el formato del aviso. De lo contrario, no podría presentar el aviso al faltarme algún dato obligatorio, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Bien. Ahora, viene una persona moral. La persona moral, cuando viene a tener su tema de beneficiario controlador o dueño beneficiario, ella no tiene la opción de no tener esta figura. En todos los casos va a tener un dueño beneficiario o un beneficiario controlador. ¿De acuerdo? Va de nuevo. Persona física pudiera tenerlo o no tenerlo y me lo firma. Persona moral en todos los casos sí va a tener un beneficiario controlador. ¿Quién es el beneficiario controlador? Es el que controla las decisiones en la empresa. En este caso, pensemos que puede ser de tres opciones también. Oye, es una persona física, es el principal accionista, es la persona física que controla a la empresa. Segunda opción, oye, no hay una persona física, es una empresa que es la controladora, la tenedora de las acciones, y esta empresa controladora de las acciones es la que se considera el beneficiario controlador. O pudiese ser que las decisiones la toma un fideicomiso y entonces tendríamos a un dueño o beneficiario controlador fideicomiso. Ya volvimos a caer en otro aspecto muy, muy importante. Los datos son básicamente los mismos. Voy a llenar un formato similar, sea persona física o sea persona moral, y me va a tener que decir, en este caso, que sí tiene beneficiario controlador. De hecho, siempre lo va a tener como persona moral, pero tendrá que darme estos datos. Veamos 2 o 3 puntitos aquí relevantes en relación a este punto. Y si yo quiero saber lo que es el dueño beneficiario o beneficiario controlador, eso lo voy a encontrar en las reglas de carácter general de la ley antilavado de la LFPORPI. Fíjense, reviso en la regla de carácter general número 3, dice conceptos para efecto de las reglas de carácter general, y la fracción 4 me dice beneficiario controlador, a la persona o grupo de personas que, inciso A, ejercen los derechos de uso o goce, inciso B, quien controla a la persona moral, y ya después me dice cómo se puede controlar a esta persona moral, que son básicamente tomando decisiones en asambleas, tener más del 50% de las acciones, tener la administración. Y ahí eso es la forma en la que tenemos al beneficiario controlador. Después la fracción 7 me dice, dueño beneficiario es el beneficiario controlador. Ahí me dicen que cuando hay beneficiario controlador o dueño beneficiario es lo mismo. Pudiera decir entonces en la fracción 4, beneficiario controlador o dueño beneficiario es la persona o grupo de personas que ejercen los derechos de uso o goce o quienes controlan a la persona moral. Cuando dice personas, no se refiere a personas físicas. Eso se tiene en el Código Fiscal de la Federación con el tema de beneficiario controlador, pero no en este caso de personas físicas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, la persona que está realizando la operación por nombre de la persona moral, ellos lo que tendrían que hacer es darme los datos de este principal accionista, ¿no? Digamos que nos quedamos con esa opción para no revolver los tantos, y básicamente pensemos que es una holding. Oye, es una holding. Entonces quiere decir que el beneficiario controlador o el dueño beneficiario es la empresa que se llama Grupo Azul, SAPI de CB o SA de CB. Esa es el beneficiario controlador. Oye, entonces no me tienen que dar los datos
del beneficiario controlador conforme al Código Fiscal de la Federación, no tiene nada que ver el Código Fiscal de la Federación con lo que tenemos en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Esto que leímos de las reglas de carácter general de la LFPORPI aplican a las actividades vulnerables. En la parte de las entidades financieras tenemos reglas diferentes, pero aquí estamos pensando de una persona que va a realizar una actividad vulnerable. Vamos a suponer que va a comprar un automóvil que entra dentro del umbral de identificación y tendrá que dar estos datos. No tiene que ir más allá. Lo ideal sería que diga mi principal accionista, en este caso el beneficiario controlador, es esta persona y aquí están los datos de su registro federal de contribuyentes y su CURP si es persona física o su CIF si es una persona moral. Ahí se acabó el problema y no debiese ser tanta broma. Ahora, si el cliente dice, es que yo no quiero dar mi información de que yo soy la persona que se beneficia de esta empresa, no me gusta, o sea, esa es información que debiera ser confidencial. Siempre tenemos la opción de tener un velo corporativo. Lo que yo siempre he mencionado es como tu capa de Harry Potter, ¿no? Para ser invisible. Oye, somos 5 socios o 6 socios, personas físicas, y lo que vamos a hacer es crear una empresa tenedora de acciones y ahí somos accionistas, personas físicas, pero el accionista de las demás empresas, que son las que realizan las actividades empresariales, tienen una holding. Esta holding me permite que no sepa cualquier persona quiénes son los beneficiarios controladores. No sé, en ningún caso vas a llegar a pedirle a una empresa, digamos, oye, esto es del grupo de don Carlos Slim, ¿ok? Cuando pidas los datos de quién es el dueño beneficiario, tú podrías pensar erróneamente, pues el dueño beneficiario es Carlos Slim. No. Para efectos de la LFPORPI, el dueño beneficiario es la tenedora de las acciones de esa empresa, el accionista mayoritario, ¿de acuerdo? Y entonces se logra esconder quiénes son las personas físicas que se benefician de esta empresa. Oye, se están beneficiando de la empresa y están escondiendo esa información. Sí, ¿por qué? Porque así se les da su regalada gana y están dentro de la legalidad. En el caso de las beneficiario controlador, cuando estamos en el Código Fiscal de la Federación, ahí sí se debe llegar a la persona física. Si tuvieras una holding que es la empresa que tiene las acciones, tienes que irte a revisar después de esa holding hasta que llegues a las personas físicas. El concepto de beneficiario controlador se va a dar solo para empresas que el beneficiario controlador se va a dar para todas las empresas, pero si la empresa tiene una holding, va a entrar un concepto que se llama cadena de titularidad y van a pasar al siguiente. Sí, ese sería un punto. Pero esa información no se la tienes que dar a nadie, salvo a disposición del SAT. El SAT te va a solicitar, te va a requerir esa información, te debe fundamentar y motivar para qué la quiere y entonces ya se la entregas. Hay otra información que es del accionista de control efectivo y esos son avisos al RFC, nada más al RFC. Y está ahora la de dueño beneficiario de la LFPORPI, de la ley antilavado, en donde sí tendrás que decir quién es el que controla a la empresa. Principal accionista o, como lo menciona en esta fracción cuarta, quien ejerce los derechos de uso o goce, quien controla a la persona moral y puede controlar a la persona moral por decisiones en asambleas o tener más del 50% de las acciones o porque tienen la administración. Volviendo al inicio del caso donde decimos, oye, el accionista dice, no estoy de acuerdo en dar la información del beneficiario controlador cuando realiza una actividad vulnerable.
esa información debe ser confidencial. ¿Puede ser confidencial? Claro que sí, pero entonces busca la forma de tener un velo corporativo. El velo corporativo es válido legalmente. Se trata de que las personas físicas se oculten, y es un ocultarse de manera legal, no es algo ilegal, para que la gente sepa simplemente que estamos hablando del grupo Carlos Slim, ¿no? Oye, ese es de las empresas del grupo de Carlos Slim, pero ya no sabemos adentro cuántas personas, de qué nacionalidades ni nada, ya que eso lo va a saber solo el Servicio de Administración Tributaria cuando necesite esos datos, pero nosotros no tenemos por qué andarlos divulgando. ¿De acuerdo? Pues ese es un tema que quería traer a la mesa. Ustedes no se imaginan cuánta gente tiene dudas ahí. En los cursos que damos o cuando asesoramos empresas, nos dicen, oye, no inventes, no, estás mal. El beneficiario controlador debe ser llegar hasta la persona física, o sea, no te quedas en la holding, sino que te vas hasta el otro lado. No, eso no es así. Eso es para efectos del beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación, y aquí estamos para efectos del beneficiario controlador de la LF PIORPI, que le aplican otras disposiciones. ¿De acuerdo? Bien. Espero que esta información te sea de utilidad y recuerda, síguenos en redes sociales. Tenemos servicios que te pueden ser útiles para poder cumplir con estas disposiciones. Tenemos también muchos cursos de capacitación y diplomados que seguro te van a ayudar. Nos vemos en el siguiente caso. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Realizas actividades vulnerables? ¿Sabes a qué le aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero.